Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Estación Averno. Yo aquí muy contenta, como todos los miércoles, porque estoy con Monero Hernández y con Héctor Alejandro Quintanar. ¿Cómo están? Feliz cumpleaños. La gente sí cree que es nuestro cumpleaños. ¿Saben de quién es cumpleaños hoy? ¿De quién? De Ryszard Kapuscinski. Los cínicos no sirven para este periodismo. Es que feliz cumpleaños a Ryszard Kapuscinski, si los está escuchando, no creo, pero igual le deseamos feliz cumpleaños. Felicitamos y a todos los que festejen hoy su cumpleaños. Kapuscinski yo creo que sí sigue las noticias mexicanas. Del Averno. Desde el Averno. Sí. Hay que recordarlo siempre, Kapuscinski se opuso al desafuero de López Obrador en 2005 junto con Salman Rushdie Sí. y muchos intelectuales del mundo. Lo digo porque se tiene este mito bien arraigado en las derechas mexicanas de que López Obrador fue nada más defendido en ese momento por las hordas salvajes de la chusma estiramanos, cuando en realidad generó un consenso intelectual detrás de él muy, muy importante. O por los gobiernos comunistas, populistas, castrochavistas. Como castrochavistas como Cuba y Venezuela e Irán. Bueno. A ver, nada más déjame ver. Nació en 1932, el 4 de marzo de 1932. ¿Cuántos años cumpliría? Hoy soy muy 94, ¿no? 94. 2026 menos, ¿cuándo dije? 34. 32. Sí, no, 1932. 94 años. 94. Pues hoy cumpliría 94 años Ryszard Kapuscinski. Pues feliz cumpleaños. Cumpleaños. Oigan, pues precisamente hace ratito que mencionaba sobre Irán, pues hoy tenemos que hablar sobre Irán y este ataque unilateral que Estados Unidos e Israel cometieron la madrugada del pasado 28 de febrero. Pasamos de mes a mes sin ningún fin de semana con tranquilidad. Hay estos ataques por parte del ente sionista y del imperio estadounidense que no cesan. En enero pues nos despertábamos con este secuestro de Nicolás Maduro y ahora también pues con esta noticia. Y una semana antes fue lo del Menchu. Sí, hace 8 días. El fin de semana anterior al anterior. Cada fin de semana hay otra cosa. Ya está da cosa llegar a fin de y semana. A ver qué noticias hay hoy. Sí. Y pues este sí es, pues digo, igual que los otros, muy lamentables. Hasta ahora en las actualizaciones de la información, más de 1,000 personas asesinadas por parte pues del ente sionista y de Israel en suelo iraní. Y en esto creo que uno de los eventos más duros pues es el asesinato de cerca de 160 niñas en una escuela al sur de Irán. Fue el primer ataque, ¿no? Estados Unidos e Israel argumentaron que se trataba de un ataque preventivo, por más contradictorio que eso puede escuchar. Puede escucharse en últimas horas, pues ha habido muchas contradicciones, ¿no? Parte de las declaraciones que hace Marco Rubio el día de ayer es pues asegurar que más bien Israel iba a atacar y entonces que Estados Unidos no le quedaba de otra. Por ahí también Donald Trump intenta negar esto. Republicanos han salido a desmentir sobre que había un riesgo inminente y entonces lo que nos queda cada vez más claro, por si es que había alguna duda, pues es que sí, ¿no? Fue un ataque premeditado. De hecho, The New York Times sacó una investigación que fue también retomada por algunos medios de comunicación donde estudiaban como la cronología de cómo habría surgido este ataque, ¿no? Las primeras reuniones del año con Benjamín Netanyahu, que está acusado por la Corte Penal Internacional y que continúa cometiendo el genocidio contra el pueblo palestino. Y al final, pues parece que el consenso entre estos analistas, pues es más bien que Estados Unidos está de alguna manera obedeciendo pues esta intención por parte del ente sionista para atacar a Irán, a quien pues por lo menos en esta lógica se ve como un gran adversario para ellos, ¿no? En materia no solo energética, sino también política, ¿no? Una cuestión social también muy importante. Y hay que decir también, yo creo que es muy importante que este ataque se lleva en medio de negociaciones, ¿no? Ya se habían anunciado incluso
avances y referidos también por el propio gobierno de Teherán sobre esta conciliación de alguna manera sobre la cuestión nuclear, que Irán hasta ahora pues sostiene que se hace no para una cuestión de bombas nucleares como sí las tiene Estados Unidos y también el ente sionista, sino en enriquecimiento de uranio, y porque pues no hay, digamos, como un estatuto para que esto no pueda hacerse, contrario a lo que pues hacen los otros. Y a pesar de eso y de las negociaciones, pues se da este ataque que pues tampoco era algo que no se esperaba, se veía, ¿no? Ya también días antes estaban todas estas emisiones de mensajes para los ciudadanos estadounidenses de que abandonaran el lugar, las embajadas por ahí también empezaron a moverse y era algo que ya pues era obvio que vendría, ¿no? Sin embargo, pues claro que no se sabía que sería este bombardeo el primero hacia la escuela. Y bueno, también hay que decir que pues no es el primero recientemente, ¿no? En junio sucedió esta llamada Guerra de las 12 días y lamentablemente pues al final en esta escalada, porque claro, en el legítimo derecho de Irán de defenderse, pues también ha pues regresado este ataque. La diferencia pues es que ha sido también a bases militares, ¿no? De Estados Unidos que están curiosamente, bueno, no curiosamente, pero que nos dejan mucho que explicar, pues en esta zona del Medio Oriente, donde siempre han tenido pues este involucramiento, vulnerando y debilitando las propias estructuras de la autodeterminación de esta región. Entonces, pues es un tema, creo, muy importante, delicado, yo creo, y también que pues se traduce en quizá como otro paso más a la desestabilización, ¿no? Como si no fuera suficiente ya el genocidio contra el pueblo palestino, el secuestro de Nicolás Maduro, también esta herramienta genocida del bloqueo que ha extremado también Estados Unidos contra Cuba, y pues ahora también este ataque a Irán y que pues nos concierne por completo, ¿no? Pues sí, porque abona la descomposición de todo el planeta, ¿no? Yo creo que estamos ante, yo lo llamaría, yo creo que hay un nombre científico para eso, que es la borolización de Donald Trump. Un poco arrastrado mucho arrastrado por Benjamin Netanyahu, pero sí es la borolización de Trump en varios sentidos, porque él, y ya lo dijo públicamente, que él pensó que iba a ser solamente una cosa de un par de días y ya vio que se le empezó a complicar todo. Y creo que fue el mismo sábado o el domingo que dio un discurso que a mí me recordó mucho al famoso comandante Borolas, de plano diciendo que iba a haber muertos estadounidenses, pero que pues así era la guerra, ¿no? Recordando este famoso discurso de Felipe Calderón de los daños colaterales, ¿no? Que casi eran las mismas, casi lo fraseó igual, ¿no? O sea, habrá muertos, habrá daños colaterales, pero es el precio que hay que pagar, ¿no? Y eso mismo argumentó Donald Trump. Ya se le complicó totalmente la cosa a Estados Unidos. Decías hace un momento, no se avisó a nadie, de hecho estaban en plenas negociaciones, lo cual explicaría, yo hice un cartón hace unos días, lo cual explicaría esta idea de ataque preventivo. Lo que estaban previniendo es que se llegara a un acuerdo de paz. Entonces, antes de que eso sucediera, pues bolas, ¿no? Había que atacar. Yo no sé qué tan repentino fue, porque hay un detalle que es importante, que es precisamente el ataque a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. Ese ataque, ¿cuál fue el objetivo? Asegurar el petróleo. Entonces, llama mucho la atención que pudiera ser como una acción previa a estos bombardeos a Irán, sabiendo que los bombardeos iban a provocar el cierre del estrecho de Hormuz y el cierre, pues, del acceso al petróleo, al suministro de petróleo. Entonces, a mí me llama la atención ese detalle. No podría entonces afirmar que fue algo de último momento o no. Claro. Lo que sí es que estamos frente a una situación muy, muy complicada, en donde llevamos ya pues meses o tal vez incluso años hablando de lo que es el declive del imperio norteamericano, que yo creo que esto lo hace más palpable y avanza en ese sentido. El poderío de Estados Unidos yo creo que se
se basa en 3 ejes principales. Uno es obviamente el poderío militar, que ese es innegable. Otro es el poderío económico y otro es lo que llamaría el poderío moral o ético. Ese tiene sus asegúnes, pero finalmente tiene que ver mucho con lo que es el poderío propagandístico. El poderío militar, pues me parece que es bastante obvio y sí realmente Estados Unidos es un país militarmente muy poderoso, aunque ya varios personajes incluso se han quejado mucho de lo que está sucediendo ahorita en Irán porque se les está complicando todo. Ya entregaron muchos misiles a Ucrania para su guerra y ya se les están acabando y ahora con lo de Irán pues también, entonces se les va complicando más porque ellos pensaban que era solamente de unos cuantos días. Pero no deja de ser evidentemente un poderío, una potencia militar. La potencia económica ya no tanto, porque ya lleva bastante tiempo con problemas realmente graves económicamente. Y el tercero me parece que es el peor, ¿no? La propaganda ya no les funciona y si bien nunca han podido llamarse a sí mismos una nación moralmente ejemplar, pues ya es peor, ¿no? Ya las posiciones, las declaraciones de su presidente ya son una burla, el derecho internacional ya se lo pasan por el arco del triunfo, o sea, ya es un desastre totalmente. Y la propaganda no les está funcionando. Incluso no le está funcionando fuera de Estados Unidos y lo más grave para ellos, no les está funcionando dentro de Estados Unidos. Ya es, las encuestas mencionan pues que hay un gran rechazo a estos hechos en particular y en general al gobierno de Donald Trump. Entonces ya se le complicó bastante. Escuchaba yo ayer escuchaba una entrevista a un ex asesor de la Secretaría de Defensa, McGregor, creo que Franklin McGregor, que él decía que estábamos viviendo pues un cambio de paradigmas, un cambio en el orden mundial y que las próximas leyes, con la diferencia de que las próximas leyes ya no se van a escribir en Washington. Dice, se van a escribir en Asia, se van a escribir en el Oriente y las va a escribir el pueblo. Decía él, un exasesor, un militar, exasesor de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos en gobiernos anteriores. Jeffrey Sachs, este economista norteamericano, también muy crítico, también dice, esto va a llevar solamente a una catástrofe. Entonces, personajes, obviamente la inteligencia de Estados Unidos pues está totalmente en contra de esto y eso yo creo que les complica muchísimo porque este tercer eje que es el propagandístico, si les complica y si cada vez logran convencer a menos gente dentro de Estados Unidos, el panorama para Trump va a ser muy complicado. Bueno, creo que hay un tema que a mí me gustaría resaltar. Como durante el periodo neoliberal en México y en el mundo, fueron muy frecuentes los eufemismos para enmascarar grandes canalladas, ¿no? Términos como crecimiento negativo para referirse al estancamiento económico o la guerra la invasión sanguinaria que encabezó George W. Bush en 2003, que estuvo plagada de este tipo de eufemismos y contradicciones como fuego amigo o bajas en lugar de referirse a las muertes de los soldados. Eso de fuego amigo, bueno, ¿ese no quema? ¿O cuál es el rasgo central del fuego amigo, ¿no? En referencia a las bombas que accidentalmente mataban también a los propios aliados del ejército que las había enviado, ¿no? Y bueno, esto es ya muy, muy orwelliano, ¿no? Es muy propio de esta novela de Orwell que, en el sexenio pasado se volvió muy famosa en México porque creo que es lo único que han leído, ¿no? En la oposición mexicana, donde dicen que todo lo que hace la Cuarta Transformación... A Lorenzo Córdoba le encantaba, ¿verdad? Sí, como 3, 4 artículos le he leído sobre Orwell y que ya estamos en
en una etapa orwelliana. No salen de eso ni de la versión de la vulgata panista de populismo. El término que usan de populismo es absolutamente anticientífico. Es la versión que Fox propagó en 2005, que significa, ay, ese señor es bien malo y no tiene ningún fundamento, ningún sustento teórico. Y la otra lectura que hacen es la de Orwell, pero bueno, es una lectura muy mal hecha, ¿no? Pero aquí creo que sí vale la pena retomar una lectura bien hecha de Orwell porque pues sí son muy preocupantes estos eufemismos. Y la guerra es la guerra es la paz. La guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza y no me acuerdo del tercero, era la guerra es la paz. La ignorancia es la fuerza. La ignorancia es la fuerza y falta uno. Que bueno, se complementaban todos porque el ministerio encargado de la represión era el ministerio del amor, ¿no? Y el ministerio encargado de limitar los recursos era el ministerio de la abundancia. Y bueno, el ministerio encargado de la expansión imperialista era el ministerio de la paz. En fin, estas contradicciones orwellianas que bueno, en el libro son muy poderosas precisamente porque revelan la enmascarada. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud. Esa es la que falta. Y la ignorancia es la fuerza. Así es. Así a esta tesitura orwelliana nos suena la justificación de Estados Unidos e Israel para atacar a Irán, que es esta cuestión de ataque preventivo. Estamos en un momento donde cínicamente se recupera una horrible tradición del siglo XX. Quizá aquí todos recordamos esta canción de un grupo de punk español que se llamaba Polanski y el Ardor, que la canción decía algo así, que ¿qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿No? Y siempre bajo la premisa de que Occidente estaba siempre en peligro y había que tener cuidado porque la Unión Soviética iba a hacer ataques preventivos, entonces nosotros teníamos que o atacar antes o estar alertas, en fin. Ahora se recupera esa dinámica, o más bien nunca se ha perdido esa dinámica. Y es una justificación que es una vil manipulación. ¿Cómo vas a atacar preventivamente a una entidad que no te ha hecho lo mismo? Y por lo menos en el caso de Israel, en el caso específico de Benjamin Mileikovsky, no sé, lleva 15 años diciendo que Irán está a 2 días de tener el arma nuclear que va a acabar con Israel y que entonces Irán es una amenaza existencial. Bueno, a un tipo genocida, destructor, ¿qué no le parece una amenaza? Su propia sombra es una amenaza porque el tipo, desde luego, es un delincuente. Por supuesto que en todos lados va a haber enemistades. Pero más allá de esto, creo que lo importante es ir delineando qué intereses geopolíticos hay detrás, ya que Donald Trump es un personaje que, como lo ha dejado en claro en todo este 2026, no tiene ningún empacho en poner en claro cuáles son los objetivos reales, con todo cinismo. Tampoco estoy diciendo que sea muy honesto y muy franco, estoy diciendo que es un cínico que actúa con esta prepotencia que, entre otras cosas, también ya puso en entredicho completamente el orden internacional, que nunca fue muy, muy fuerte. Es un orden vulnerado todo el tiempo, pero que tenía ciertas reglas con las que se jugaba, que muchos países rompían como excepción, pero ahora ya parece que eso es la regla. Romper ese esquema que rigió desde la Segunda Guerra Mundial ha sido ahora la gran regla, y creo que estamos en un momento muy, muy vulnerable debido a ello. Solo quiero hacer una fe de ratas. El asesor que les digo se llama Douglas MacGregor, porque dije Franklin, pero no, es Douglas MacGregor. Ok. Yo siguiendo un poco también lo que dice Héctor Alejandro Quintanar, creo que gran parte de esta sin razón, o es la manera en la que yo intento verlo, ¿no? Porque, a ver, bueno, regresando un poco, ¿no? Hubo un argumento principal en las recientes movilizaciones en diciembre. También
fundadas incluso en imágenes falsas, como el de aquella joven que parecía que tenía una imagen del ayatolá fumando y en realidad era una foto de Canadá de hace algunos años, no estaba esta chica en Irán. Hubo también una campaña de supuestas mujeres y hombres asesinados en estas manifestaciones, que incluso en redes sociales salían a decir no, o sea, yo estoy vivo, y ponían ahí la evidencia de que estaban con estas mentiras y tal, ¿no? Y uno de los argumentos era precisamente que Estados Unidos luchaba por los derechos de las mujeres, que el régimen iraní estaba aplastando. Y lejos, además de que me parece que Occidente y en específico Estados Unidos para nada es precisamente una autoridad para hablar sobre los derechos de las mujeres, que pisotea constantemente, pues esto, ¿no? Que el primer ataque, por lo menos de este 28 de febrero, fuera en una escuela de niñas, que es imposible pensar que no sabían que estaba dirigido hacia una escuela de niñas, ¿no? Con todo el avance y la inteligencia también que tienen. Bueno, entonces ahí como que siento que es la primera cosa que llama la atención de que no es verdadera, ¿no? Que se cae. También lo que ahorita ya mencionaron ustedes sobre la presunta peligro inminente que representaba Irán, que nunca han podido demostrar que tiene armas nucleares, Israel no firmando este acuerdo de no proliferación de armas, Estados Unidos siendo el único que ha tirado bombas nucleares, habiendo otros países que, por ejemplo, como Francia, ¿no? Emmanuel Macron, que hace unas horas presumió que iban a ampliar incluso este arsenal en armas, pero entonces eso no es terrorismo y eso no representa ninguna amenaza, pero en Irán sí, ¿no? Entonces otra segunda cosa que es como muy extraña, y esto que ya nos explica Héctor Alejandro de cómo es que operaría lógicamente un ataque preventivo, ¿no? Y además eso en medio de negociaciones y decir que no o sea, es realmente como una locura que yo creo que sí se sustenta en gran parte en el caso de Irán por la islamofobia, ¿no? Por esto sistemático que durante años nos han hecho creer que es, en el caso concreto de Irán, pero en general creo que de todo Oriente Medio, ¿no? Como pensarlos, y con toda la propaganda estadounidense, como ajenos, como que son unos fanáticos, como que no tienen una manera coherente, por ejemplo, de llevar sus gobiernos, y que estamos, me parece por eso, como muy alejados de entender lo que ocurre, por ejemplo, con el asesinato de Jamenei, Ali Jamenei, ¿no? ¿Por qué es que él se quedó sabiendo que era ahí sí inminente este ataque y que le iban a atacar y que buscaban matarle? ¿Por qué él se quedó y no huyó? No se fue a un búnker como sí lo hacen en Netanyahu, que parece que está por ahí se fue escapando. A Berlín, ¿no? Sí, a Me Berlín. parece que no está confirmado, pero sí estaban como esos rumores de que se habría escondido en Alemania, y el mismo Ayatollah dijo, yo no me voy a ir de aquí. Si encuentran cómo llevar a 90 millones de iraníes a otro lado, pues nos vamos todos, pero yo no me voy, claro. Entonces es igual, ¿no? Como muy raro decir, bueno, pero entonces, ¿cómo es que? Y claro, no porque desconozco, ¿no? O sea, profundamente el sistema no iraní, pero sí me parece en ese sentido como incoherente o ilógico pensar que pues existe como este rasgo también tan autoritario cuando hay como este gesto, pero además vimos, a pesar de todas las restricciones a los medios iraníes, pues cientos de miles de personas que salieron, no solamente también hace unas semanas, a manifestar el respaldo a este gobierno, pues sí, teocrático y con toda esta dirección que tal vez no entendemos como en estos gobiernos o en estas democracias liberales occidentales, pero también, ¿no? A salir a manifestarse pues con todo el dolor contra el asesinato de su líder también espiritual. Y yo creo que entonces como que esa sinrazón se basa, como digo, en esta islamofobia de no tener esa proximidad, ¿no? O sea, de no pensar que también en Irán, como aquí, hay una historia de resistencia que podemos compartir al ser también pueblos oprimidos por parte del imperio, y que también pues hay familias, hay temores, hay historias, hay vida, y que creo que lo que hace el imperio continuamente es intentar, como sucedió también con el pueblo palestino, deshumanizar, ¿no? Con toda esta narrativa también por parte de Israel, como es que son terroristas.
por el hecho de eso, existir y estar en el Medio Oriente malo para ellos, pues son terroristas cuando ellos son quienes tienen las armas y propiciaron y ejercieron este genocidio. Entonces creo que eso es lo principal que yo creo que hay que ir como desmantelando poco a poco, a pesar de toda la fuerza económica incluso que tiene esta propaganda, ¿no? Y pues me gustaría retomar el datito feo. Vamos al datito feo. Bueno, este es un datito más que feo, pues sí, horrible, muy doloroso. Un medio turco, TRT, ha hecho también un balance sobre estos ataques de Israel hacia las escuelas. Por supuesto que no es la primera vez que lanza estos ataques en las escuelas de la región. En Gaza, en este genocidio, ha dañado más del 90% de las instalaciones educativas. Por supuesto, esto sin contemplar todos los hospitales y estos centros de atención, sin dejar tampoco que entre medicina ni comida, pero en el caso de las escuelas en concreto que hizo este estudio, más del 90%. Por ejemplo, también, ¿no?, de las muertes, porque lo hace cuando hay pequeños ahí. En la escuela Al-Burak, en noviembre del 2023, más de 50 muertos. En la escuela Al-Sardi, en junio del 2024, más de 35 muertos. En la escuela Al-Tabin, en agosto del 2024, más de 100 niños muertos. En la escuela Al-Harjawi, en mayo del 2025, más de 36 niños muertos. Y esto pues son, yo creo que cifras incluso un poco menores a las que pueden contabilizarse, porque también no se permite como una contabilización como objetiva, ¿no? 806,000 estudiantes palestinos en territorios ocupados por Israel se han visto también afectados con estos ataques israelíes. Desde septiembre del 2024 en estas escuelas, constantemente con estos tiroteos. Ahora también en el Líbano, más de 100 escuelas al sur del Líbano han sido destruidas. Durante estas hostilidades también con Hezbollah, entre septiembre y noviembre del 2004, las fuerzas terrestres ocuparon al menos 5 escuelas en el sur del Líbano, también pues ocupando estos territorios. Y en el caso del blanco, ¿no?, que toman estas escuelas, y lo intentamos como interpretar también, me parece, seguramente sí, esta semana en Retrovisor, sobre cuál podría ser como el objetivo, ¿no?, en el caso concreto de este ataque a la escuela del sur de Irán, porque por supuesto que esto no sabían que no iba a pasar desapercibido, ¿no?, y que mediáticamente iba a tener un impacto. Probablemente, ¿no?, era como esta cuestión de intentar por medio del dolor, la indignación y la rabia, pues provocar como una respuesta muy inmediata y entonces propiciar tal vez por ahí como el derrocamiento, ¿no? Hasta ahora trataron de negar la noticia. Sí, también. Y que por ejemplo, X, ¿no?, la red de Elon Musk, estuvo por ahí intentando pasar como si fuera falso. Es que su inteligencia artificial, Grok, le preguntaron y Grok, que se la pasa metiendo la pata siempre, o sea, para hacer una inteligencia artificial es muy idiota, dijo que no era cierto, que esa noticia era falsa, que eran imágenes de un atentado en Afganistán, si no me equivoco, de ISIS, que efectivamente hubo uno también en una escuela, pero entonces negó esa noticia e incluso la agencia EFE pues le mendó la plana a Grok, ¿no? Pero se dio a lo largo de todo el fin de semana, bueno, y los días subsecuentes, en redes sociales y en Twitter principalmente, una serie de noticias falsas, de tergiversaciones, de manipulación. Se decía que, bueno, que ya habían asesinado al ayatollah y decían otras que no, y subían videos viejos diciendo que eran de ese momento. Después se empezó a decir que habían matado a Netanyahu, y ya era una guerra de mentiras y de tratar de imponer, como se dice, una narrativa, ¿no? Tratar de imponer la narrativa que le convenía a cada quien. Pero se da esta lucha, pues, de mentiras, básicamente, que entonces ya no sabes, al momento tú de entrar a una red social para tratar de informarte de algo, pues ya cada vez es imposible, pues. Claro, y eso sumado a que
bueno, no solo en el algoritmo de las redes sociales, que se beneficia el contenido que siempre, ¿no? Va a beneficiar a Israel o Estados Unidos. Tal vez valdría la pena hacer incluso una estación Averno para entrar en cómo la inteligencia artificial con mecanismos como ChatGPT están también pues como financiados por el ente sionista y las respuestas que dan se arrojan hacia eso y hacia la defensa de Donald Trump. Incluso si tú preguntas en ChatGPT sobre las acusaciones, por ejemplo, en el caso de Epstein, es como muy reiterativo y está documentado pues por medios de comunicación, ¿no? Como no, pero no hay nada que esté fundamentado de una acusación. Es muy, o sea, hace apología, pues, ¿no? No tiene una visión objetiva. Y bueno, además de todas esas fuerzas que de una manera muy activa buscan llevar toda esa narrativa. Además, pues sí hay un ocultamiento por medios, por ejemplo, iraníes, ¿no? O por lo menos que tengan otra línea, son ocultados y eso es lo que hace como esta segunda guerra, ¿no? O sea, además de la militar, lo que bien dices, ¿no? Esta guerra también del sentido, del conocimiento y de la información, o que no llega y la que llega, pues llega mal y nos hace imposible, pues poder, bueno, no imposible porque pues aún así lo buscamos, pero pues que sí imposibilita en gran parte hacer como un juicio mucho más informado, ¿no? Y hay que estar muy al pendientes también de eso. Pero a un sector muy grande de la sociedad le llega esa información. Sí, claro. Ya. No tratan de buscar otra opción, una alternativa. Yo creo que más que una islamofobia sería una occidentalofilia muy obsesiva, ¿no? Que siempre la ha tenido realmente Europa y Estados Unidos. Básicamente Occidente es Europa y Estados Unidos. En algún librero, tal vez recordarás que mencionaba yo un libro. En ese momento no recordé el nombre del autor, pero acá ya lo tengo, que es Yuval Noah Harari, que es un historiador israelí, of all places, que escribió un libro hace un par de años que se volvió un bestseller, que se llama Sapiens, de animales a dioses. Y no, fue la sensación, todo el mundo lo estaba leyendo. Yo lo compré porque me llamó la atención y lo que comenté en ese librero es que lo primero que encuentro en el libro, al abrir el libro, es una cronología de la historia. El libro básicamente es como que la historia de la humanidad, ¿no? Y empezaba con una cronología. Y era la cronología, pues sí, de la cultura occidental, es decir, de Europa y de Estados Unidos. Metía un poco cultura oriental, de China, tal, pero por ejemplo, no había absolutamente nada de Mesoamérica. Entonces, para la cultura occidental no existe nada debajo de Estados Unidos. O sea, no existe la cultura mexicana o mesoamericana, ni obviamente nada que sea del río Bravo hacia el sur, ¿no? Y no existe nada, pues, más allá de Europa. No existe Asia, no existe China, no existe y obviamente África. Absolutamente nada. Y eso lo podemos ver, y yo creo que parte de esa occidentalofilia obsesiva la vimos hace 2-3 semanas en este discurso que da Marco Rubio en Múnich, que es una cosa espeluznante, que un poco siento que fue, no lo fue obviamente, pero se puede ver como el aviso de lo que iba a hacer Estados Unidos e Israel el fin de semana pasado, porque pues fue a pedir el apoyo incondicional de Europa a las decisiones presentes y futuras del gobierno de Donald Trump. Y lo logró porque después de los bombardeos a Irán, Europa se puso de tapete. Ya me llama la atención la posición de España, ¿no? De negarse a apoyar a Estados Unidos. No me llamó la atención la reacción obviamente, de Donald Trump. Siempre lo hace con sus berrinches. Pero finalmente es esta idea tan de puberto, como diría Héctor Alejandro, de puberto histórico, de no entender al mundo en general y de creer que todo lo importante, todo lo fundamental es únicamente la cultura occidental. Reitero, solamente Estados Unidos y Europa. Ellos se entienden solo así. Este discurso de Marco Rubio es un ejemplo perfecto. Para ellos solamente existe eso es lo importante y todo lo demás no tiene cabida.
Lo cual es un absurdo a estas alturas. O sea, si ese discurso les funcionó durante muchos años, ahora ya no puede funcionarles. Ahora el sur global tiene una importancia fundamental. Lo que está sucediendo en África también. China, Rusia, la India, en fin, ahora existe el BRICS, en fin, ahora son una serie de cosas que yo creo, espero, que no les va a permitir lograr sus objetivos hegemónicos, tanto a Estados Unidos como a Israel, teniendo como tapete a Europa. Uh-huh. Se les complica mucho, sobre todo porque por eso decía que eres un puberto berrinchudo, que no entiende que existe una historia de la humanidad tan rica atrás de ellos, ¿no? Y que en esa historia sí está China. O sea, el imperio chino, la historia de China, pues es una historia milenaria frente a la cual un país con 200 años de historia como Estados Unidos pues no tiene nada que hacer. A pesar de todo lo que ha hecho, lo que decía hace un momento de esta propaganda norteamericana occidental. Entonces, frente a esa realidad, yo pues cada vez estoy más convencido de que sí las cosas, o de que estamos presenciando un cambio, para hablar así con estos términos muy acá, un cambio de paradigmas. Yo creo que sí. Y yo creo que va a ser más fácil que cambien las lógicas dentro de el imperio norteamericano y que sí se deteriore aún más, a que logre, por ejemplo, un cambio de régimen y de cambio cultural, por ejemplo, en un país como Irán, con todo lo que Irán representa. Bueno, y siguiendo esta línea, hay un par de apuntes muy, muy breves. El primero es que en el último libro de Enzo Traverso, importantísimo historiador... Ya me lo compré. Tanto lo has mencionado que ya lo compré. El de Gaza ante la historia. No, compré el de... el de las nuevas caras del fascismo. Ese. Bien. Sí, es que ese acaba de salir la traducción al español. Uh-huh. Los nuevos rostros del fascismo. Uh-huh. Aunque el libro es como de 2020, una cosa así, aunque siempre estuvo en inglés y ahora recientemente se tradujo al español. Y el último que publicó, que fue el de Gaza ante la historia, precisamente habla de este componente antiorientalista. Otra vez no leo el otro, ya te compré este nuevo, bueno. Y está muy barato, a pesar de ser de editorial Akal, que bueno, hay que decirlo, es una gran editorial, pero a veces los precios están un poquito elevados. Sin embargo, está muy buen precio porque tiene la intención de ser también de divulgación. Y en ese libro, pues Traverso habla al inicio de pues esta parte de antiorientalismo que también existe en este genocidio, ¿no? Orientalismo que estudió en su momento Emir Sader y que habla de cómo este choque también está la presunta supremacía de Occidente siempre jugando un rol muy, muy importante. Y cómo eso es parte de estas derechas globales que son capaces de negar procesos históricos con tal de asumir eso. Bueno, ¿qué sería de la cultura occidental, así entendida como Europa y Estados Unidos, de no ser por el legado que hicieron los sabios árabes, ¿no? Que preservaron la filosofía griega, que es uno de los puntales hoy de la democracia, con todo y lo que, los asegúnes que eso implica, ¿no? Sabemos que la democracia griega era algo muy de la época, donde solamente participaban hombres propietarios, en fin, no era la democracia tal y como la conocemos, pero había ya una reflexión a ese respecto. Pues la cultura española, de España, tiene mucha influencia árabe, supuesto. Y por lo tanto, eso llega hasta nosotros. Por supuesto, y la gastronomía, la caña de azúcar, el alcohol, todo eso que, bueno, el alcohol etílico, pues no el alcohol para beber, ese tiene su autonomía y hay que respetarla, ¿no? Pero como uno de los grandes objetivos de la extrema derecha española es negar la herencia, la herencia árabe, cuando estuvieron 7 siglos ahí y la lengua tiene
miles de vocablos que son de origen árabe, ¿no? Entonces, toda esta negación para hacer este corte de lo que significa Occidente, y que a grandes rasgos hoy podríamos definir como Occidente significa libre mercado y valores cristianos. Perdón, qué manera tan reduccionista de entender la vida, sin entender que ambas cuestiones son también complejas, y cuando a veces también meten la variable de democracia en la parte occidental, pues bueno, ¿qué sería de la democracia de no ser precisamente por el legado que hicieron, por la conservación que hicieron los árabes del legado griego, que a su vez tenía raíces en el pensamiento norafricano, como señaló alguna vez Enrique Dussel? Las cosas son muy complejas, y en esta visión maniquea, lo único que se hace es reproducir un pensamiento violento, horrible, vigente desde las cruzadas. Bueno, y yo ya con esto concluyo, nomás una notita que me parece interesante decir. Ya está Loret de Mola comparando a Irán con López Obrador, ¿no? Bueno, y tu amigo el gordo Riva Palacio hace un par de semanas dijo que Irán había financiado la campaña de López Obrador en 2006. Ya hoy me dijeron en Twitter que mis cartones que ya no me van a pagar porque Irán ya no me va a pagar mis cartones. Bueno, eso ya es nomás un grado de locura para que veamos cómo los que se sienten racionales, civilizados, occidentales, incurren en estas, ya decirles estupideces es un elogio. Yo creo que ya estamos llegando a niveles de ficción que son dañinos hasta para el que lo emite. Pero bueno. Sí, Donald Trump cree que vive en un western y él se cree un vaquero porque seguramente que su cabeza no va más allá de lo que es ese pedacitito de lo que es la cultura norteamericana, y como tal se está manejando. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a un transbordo. Está bueno el transbordo. Sí, viene. Héctor Alejandro invitó a su amiga Talia Iscan, que resulta que son colegas, colegas en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces vamos a platicar con ella sobre este tema. No se vayan, ahorita nos vemos. Ya estamos de vuelta, bienvenidos nuevamente aquí a Estación Averno, a nuestro transbordo, y nos da mucho gusto tener a una invitada muy especial que es una experta en lides internacionales, así que pues va a ser muy esclarecedora nuestra conversación con ella. Talia Iscan, bueno, ¿cómo se pronuncia? Talia Iscan en turco, pero aquí Iscan está perfecto. Está Muchísimas gracias por el espacio, un gusto estar de regreso a Chamuco. No, pues es un gusto tenerte aquí, profesora universitaria en diversas instituciones, analista internacional en Milenio, en otros medios, colega en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde tengo el orgullo de compartir, de ser colega contigo, así que pues bienvenida Talia. Pues bueno, es un momento muy, muy crítico en el mundo, como si eso no fuera más bien la constante, ¿no? Pero nuevamente se pone en vilo, se pone en entredicho el orden internacional con el ataque perpetrado contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. ¿Qué nos puedes decir de esta dupla, Estados Unidos-Israel, con dos personajes específicos, Donald Trump y alguien como Benjamin Netanyahu, sobre todo cuando parte de la legitimación, entre comillas, de esa parte que solemos llamar Occidente, como que respaldan esta acción diciendo, bueno, es que Irán es una teocracia gobernada por fanáticos, y uno voltea a ver a los que perpetraron esto, como Trump y Netanyahu, y uno no ve muchos valores democráticos ahí. Entonces, con esta premisa en la mesa, ¿qué panorama nos das de este momento de crisis? Claro, muchas gracias por tu pregunta. Mira, pues antes que nada, yo creo que sí fue algo esperado. Sí, en estas fechas sí se esperaba un tipo de intervención militar, pero también ante los ojos de todo el mundo yo creo que fue una
paradoja, porque un par de días antes Donald Trump, según se había unido con los líderes de Irán para negociar, para llevarlos la paz en Suiza, regresa, no hay resultados y empiezan con una operación militar. Y justo ayer yo estaba viendo una entrevista, inclusive en CNN, donde Donald Trump dijo, es que son lunáticos, yo ya les hablé, me senté en la mesa con ellos y me iban a atacar, por lo tanto yo ataqué. Entonces justo yo creo que estamos viendo un tema de legitimización flexible, de una legitimización unilateral que existe no nada más en el bloque estadounidense, ni siquiera ya podríamos llamar ese acto como un acto occidental, porque entre mismo Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos y Israel ya hay muchas rupturas ideológicas, políticas, financieras, y yo creo que es algo muy preocupante porque estamos viviendo una época donde las decisiones personales y los individuos, incluso como actores de las relaciones internacionales, pesan más que las instituciones, pesan más que el concepto de Estado-nación y pesan más incluso los actores como grupos domésticos o empresas multinacionales. En este caso es una cuestión personal que se legitimizó, se ejerció y todo el mundo se quedó callado y justo se quedó callado creyéndose en esa máscara construida por parte de Donald Trump de que según iban a llevar la paz a un régimen teocrática, un régimen no legítimo, una dictadura, etcétera. Pero a ver, ¿cómo se dan los cambios? Y también yo creo que es un tema muy sensible que muchos colegas evitan hablar porque nadie quiere estar estigmatizado como alguien que defendiera el régimen de Irán. Pero a cambio de eso, ¿qué es el costo? Tu silencio nos costó una invasión. Tu silencio nos costó prácticamente legitimar a las decisiones unilaterales de Donald Trump y tu silencio nos está costando una guerra regional. Aquí, compañeros míos que opinan exactamente lo mismo que yo, pero no lo quieren decir. Entonces, una cosa es reconocer que no estés de acuerdo con un régimen, que no apoyas, que sí hay problemas humanitarios, de régimen, de ideología, y otra cosa es legitimizar una intervención militar del hegemón, casi con una mentalidad colonial en Medio Oriente que claramente da inclusive más motivos a este régimen, que Irán ya tradicionalmente ha sido el eje del mal, para atacar de una manera, pues paniqueada casi hacia toda la región. ¿Qué pasa? La solución. Eso va a afectar más a los gringos. Eso va a afectar más a bolsillo de los estadounidenses. Entonces, a ver dónde quedan sus grandes sueños americanos en un par de meses. Cuando se caen los precios de petróleo porque Irán cerró el estrecho de Hormuz, ¿qué pasa con sus relaciones comerciales cuando bombardean todos los países del Golfo y aliados de Donald Trump? ¿Y qué va a pasar a Donald Trump en estas elecciones intermedias? Y vamos a ver, ¿cuándo va a haber cambio de régimen? ¿Cuándo va a haber una revolución libertaria, democrática? No va a haber. ¿Qué pasó a Venezuela? ¿Dónde están esos cambios? No que la gente estaba festejando, no que estaban en las calles. Estos países, estas grandes potencias, se aprovechan de las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad de los países. Y aquí yo les hablo incluso preocupada por todo el continente americano. Les digo que el estadounidense por sí solo se va a hartar de estas decisiones. Hoy, miren, otro patrón que sí me gustaría aquí destacar. Los presidentes estadounidenses durante la historia han tenido un patrón. Con el fin de legitimizar populismo, por ejemplo, lo vimos con Bush, con la invasión de Irak, tuvieron necesidad de invadir países o tener estos shows, actos performativos de una invasión nomás como muestra de poder para reforzar la idea de que nosotros estadounidenses somos la única gran potencia. Y así les había funcionado hasta el momento. Pero en el caso de Donald Trump se observó antes de esa invasión, inclusive un descontento popular aproximadamente de 70%, y después de eso hay más descontento aún, hay mismas personas fragmentadas que pertenecían al grupo de republicanos que ahora, están todavía más en contra de Donald Trump. Entonces, no le está funcionando la estrategia tradicional porque los tiempos cambian, estamos en multilateralismo, hay que tomar en consideración que Irán no es lo mismo que Venezuela, tiene sus alianzas, además es una potencia regional. ¿Y qué tal si de verdad tienen armas nucleares? Lo que sabemos que sí tienen muchos brazos paramilitares y usan una
táctica de guerra asimétrica, es decir, ataques terroristas, atentados, jamming, hackeos, uso de inteligencia artificial, todo eso ahorita ellos lo pueden legitimizar porque van a decir, estamos ejerciendo legítima defensa. Y digo, es una guerra, claramente ningún acto es válido, pero ¿quién inició esta ofensiva? Entonces yo creo que Estados Unidos e Israel dieron más razón a Irán ahorita a que provoquen más caos en la región. Talia, a mí me gustaría preguntarte por algo que ya acabas de mencionar sobre la situación de vulnerabilidad o fragilidad en estas regiones que aprovecha el imperio para invadir o hacer este tipo de acciones. Pero ¿qué tanto tiene que ver esas condiciones precisamente que sean propiciadas por Estados Unidos? En el caso de Irán, el propio Departamento del Tesoro públicamente reconoció que sí había surtido efecto las sanciones contra Irán económicas para crear este descontento que se vio en las calles. Después también no lo vimos aquí detenidamente, que sí, una parte pues obviamente fue este descontento propiciado por las sanciones y otro también pues incluso con ciertos brazos del ente sionista ahí implicado, ¿no? en la movilización que se hizo en el año pasado en Irán. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto, digamos, como esta legitimización que se busca instaurar en los medios de comunicación sobre que es una situación por un régimen teocrático y que tiene muy mal a la población, no es también instaurado en este sentido por el propio imperio? O sea, pero sistemáticamente, ¿no? Porque además, y también si nos puedes aclarar esto, me parece que tiene decenas de años la intervención en algún punto, me parece que en los 50 por parte de Gran Bretaña, ¿no? En las decisiones de Irán, y nunca ha sido realmente un gobierno autónomo que pueda autodeterminarse, y aún así hoy siguen legitimando esta intervención. Totalmente de acuerdo. Es un poco como lo que pasó a Cuba, ¿no? A ver, Irán desde hace 2 décadas ha sido uno de los países más sancionados del mundo, y estamos hablando de sanciones económicas, financieras, políticas, diplomáticas. Entonces, esto es una estrategia de aislar a un país, y en un mundo global, neoliberal, multilateral, donde sí de alguna manera dependemos de las instituciones, necesitas un voto en la ONU, necesitas alianzas, necesitas tener tus amiguitos para hacer comercio, con más petróleo que tengas, ¿a quién lo vas a vender? Lo que pasó a Venezuela, con más riqueza que tengas, necesitas amiguitos en el sistema internacional. Entonces, estos tipos de sanciones o propaganda claramente aisló a Irán, que históricamente Irán ha sido una gran potencia regional, o sea, estamos hablando de los persos, pues en este caso, y les declararon como satanazos del mundo en este caso, y hoy simplemente culpan a Irán mismo por sus decisiones, por su régimen, por el gobierno, pero es un aislamiento sistemático, justo como tú dices, Caro, me gustó como lo describiste, y cualquier aparato de intimidación ya es una estrategia de guerra, sea guerra silenciosa, táctica, híbrida, convencional. Hoy ya es una guerra convencional que esperemos a que no se escale en nivel nuclear, pero en términos de propaganda, en términos de la diplomacia pública, eso no es un fenómeno nuevo, y yo creo que se le hace muy fácil al hegemón, en este caso, culpar a la víctima y decir simplemente, pues ya fue tu culpa y tú estás mal, y por estar mal te voy a hacer más mal. Lo que van a estar haciendo a Cuba, la verdad es que a mí me preocupa mucho, pero sí se espera en estas fechas también una operación militar en Cuba, o sea, muy tristemente, porque tantas amenazas, ¿qué fue con esos barcos allá? Entonces sí son intimidaciones, y a ese nivel ya no son disuasivas, sí son momentos de guerra. En este caso lo preocupante es que Irán sí cuenta con capacidad de escalarlo militarmente, y además existe un sentimiento, un coraje societal por parte de Irán, independientemente que si están a favor o en contra del régimen teocrático, en contra de los estadounidenses. Entonces, yo creo que también los estadounidenses mintieron a la misma población iraní que estaba reprimido en estas cuestiones, porque si quisiéramos criticar este régimen, claramente eso sería otra plática, ¿no? Tendríamos elementos de criticar qué es democracia, o sea, qué es un sistema secular, qué pudiera haber pasado, pero ni siquiera les dieron un respiro, manipularon a la gente con discursos de paz, pero lo que fue es que mataron al líder supremo. Ahorita existe un vacío de poder. Cuando existen vacíos de poderes, siempre hay más caos. Lo vimos en el caso de Afganistán,
Irak, Libia, y eso no más son un par de ejemplos regionales. En Latinoamérica también lo vimos, República Dominicana, Haití, Chile, todos esos esfuerzos de derrocar regímenes, engañando al pueblo que ya está frágil, a lo mejor dándoles esperanzas con el fin de saquear, explotar. ¿Qué tiene Irán? Petróleo, geopolítica, sus alianzas, además la guerra silenciosa entre Estados Unidos, Rusia y China. Entonces, es muy, ¿cómo te digo? Como inconsiderado, se dice, es un acto muy inconsiderado, no más desconsiderado, no más para el estadounidense, sino para todo el mundo, porque vivimos en una época de interdependencia. Entonces es como el efecto de mariposa, lo que pasa en otro lado del mundo eventualmente nos va a afectar, así, inclusive en México. O sea, el precio de crudo, petróleo, energéticos nos va a afectar. Por eso pienso que Hoy, si eres tú un país, un Estado-nación que pertenece al sistema internacional, tienes que responsabilizarte de tus actos y ser más sensible. Lo que están haciendo es la misma estrategia que hacían hace 20 años. Y ya es tan descarado que yo creo que inclusive defenderlo es imposible, casi imposible. Yo pienso que ahorita lo tienen bien difícil los seguidores de Donald Trump o las personas que son fanáticos de Netanyahu. ¿Con qué lo justificas? Si ni un ejemplo de intervención militar estadounidense nos ha salido bien en la historia antropológica mundial. Talia, hace un momento comentabas que en esta situación, en este caso específico, es más importante las personalidades, ¿no? Claro. Trump, Netanyahu, que los estados. Y las instituciones. Y las instituciones. En ese sentido, porque se ha comentado mucho que no importa quién esté en la Casa Blanca, porque siempre han actuado de manera parecida. Incluso también mencionabas, bueno, el caso de Bush en Irak, etcétera, ¿no? Pero si dices que es más importante las personalidades de estos personajes, sí se puede prever un cambio. Finalmente, pues Trump, pues le quedan 3 años en la presidencia, tal vez menos, si es que se hace el impeachment, si ganan los demócratas en las intermedias, o incluso, pues, no está muy joven, que digamos, ¿no? Y parece que está muy enfermo. Netanyahu, pues a su lado sí es un chavito, pero pues también, chavito. No. Son personajes a los cuales en el poder no les quedan muchos años. ¿Se puede prever un cambio en la política de Estados Unidos y de Israel en ese sentido? Sí. ¿O estaremos frente a una cosa más de más largo aliento? Yo creo que sí, porque ante todo hay un choque generacional, ya ni siquiera es un choque ideológico, sino generacional. Y yo pienso que el estadounidense va a tumbar a Trump eventualmente, porque digo, les va a caer el 20 después, a lo mejor porque ahorita es todo un acto performativo, un show de qué tan fuerte es estadounidense, pero ¿por qué votaron por Trump? Su propaganda era de que voy a tomar medidas radicales para que la inflación se acabe, para no cometer los errores y los gastos que Biden había causado, incluso invirtiéndose o creando a la guerra Ucrania-Rusia. Entonces, él llegó con compromisos de llevar el mundo a la paz con su falso Board of Peace, con sus falsas negociaciones que parecieron unas pláticas de café. También negoció con Irán, ¿no? Y en 2 días, ¿qué se negoció? O sea, bombardearlos en este caso. Entonces, pierde credibilidad y yo creo que Estados Unidos el día de hoy está muy fragmentado. Hay diferentes grupos estudiantiles. ¿Y saben por qué? Porque ya tengo como esperanza después de ver a Mamdani. O sea, estamos hablando de la cara de Nueva York, el centro financiero, un líder joven que dice sin pena, gritando que es musulmán, que es socialista, ya no más a nivel discursivo, eso genera una ruptura y nadie lo ha asesinado, no lo ha pasado hasta el momento y sí han tenido, digo, ojalá que no, porque pasan cosas, estamos en un momento de guerra civil en Estados Unidos inclusive y este personaje ha dialogado incluso con Trump, entonces con más ruptura y debate que tengan, hay una aceptación y viene gente que no está de acuerdo. Y otra cosa que también me genera esperanza es el resultado de Supremo Corte cuando de repente no dieron visto bueno a Trump,
propia institución rechazó la propuesta de Trump y él empezó a negar este veredicto y decir que iba a tomar diferentes tipos de medidas. Por eso yo pienso que hay un cambio generacional, a lo mejor no es una cuestión de derecha a izquierda o posibles golpes de Estado como el escenario latinoamericano, como el escenario de Medio Oriente, pero yo creo que, a ver, el sueño americano se basa en dinero, se basa en su sistema de neoliberalismo institucional, ellos lo fundaron. Entonces, como se les está cayendo, yo creo que sí va a haber un cambio, o sea, con más que digamos ahorita, con más que Donald Trump intente sancionar a todos o esté en contra de todos, hay figuras que están en contra y a lo mejor tanto choque o tanto fracaso explícito va a generar más reacción en ciertas poblaciones. Eso es lo que yo pienso. Digo, cada estado ideológicamente tiende a pensar diferente, pero tenemos a Nueva York, tenemos a California. En este caso, yo no creo que exista una ideología homogénea en este momento del estadounidense hacia este régimen. Y a mí me parece muy riesgoso, incluso para la administración de Trump. Los que votaron en contra en Corte Suprema eran republicanos, era gente de derecha extrema, pero ya ni siquiera a ellos les parece, porque el individuo está soltando a las instituciones. Deja que suelte instituciones internacionales, decir que son impotentes. Está soltando sus propias instituciones domésticas. Entonces, ¿dónde queda la credibilidad de tu posicionamiento como un país que se quiere posicionar como supremo? Por eso yo pienso que sí, el cambio es posible. Bueno, justamente mi pregunta iba en ese sentido. ¿A qué nos estamos enfrentando? Pienso, por ejemplo, en el mundo bipolar del siglo XX, en la Guerra Fría, cuando muchas veces Estados Unidos usaba coartadas para hacer invasiones en América Latina, por ejemplo. Pero se sabía que eran coartadas, eran invenciones que ellos ponían como pretexto para justificar golpes de Estado, ¿no? Cuando acusaron, por ejemplo, a Jacobo Arbenz en Guatemala de, es que es alguien que está debajo de la influencia soviética y eso puede ser un peligro. Y ellos sabían que era mentira. Era un discurso, sí, muy cínico, carente de ética, pero en el fondo había pragmatismo detrás. Pero uno escucha el discurso de Benjamin Netanyahu o el de Trump y a veces da la impresión de que se creen sus mentiras, de que se creen de verdad la cuestión esta de que, bueno, una de las legitimaciones, entre comillas, de Israel para justificar el genocidio en Palestina fue decir, es que esta tierra nos pertenece, bíblicamente tenemos que estar de aquí hasta acá, el gran Israel, no sé qué. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Son personajes que están usando coartadas o son personajes que de verdad no tienen límites porque personalmente sí están en un estadio ya así de creerse su propio discurso mentiroso para evadir la realidad? Y también eso es parte del problema. Yo creo que son personas que construyen narrativas. A mí no me gusta dejar el tema simplemente decir, están locos. Qué decisión tan irracional. No están bien de salud mental. Se me hace que como... es cierto. Digo, yo no soy experta, no entra a mi área de estudio ese tipo de diagnosis, ¿no? O sea, yo soy académica, aquí nomás analizo. El punto es que se construyen narrativas y es un fenómeno global muy contemporáneo, ¿no? O sea, en un programa incluso de Chamuco hace como un año habíamos hablado del fenómeno de posverdad, cómo se construye posverdad. El fenómeno de posverdad no significa nomás crear una mentira. Tú tienes que agarrar un hecho, una verdad, y sobre esa verdad ir cocinando y de ese material ingredientes que tú tienes, como cuando era una pizza, crear una hamburguesa, pero realmente usaste la misma masa, no sé si me explico la analogía. Sí. Tienes que tener verdades para construir una nueva interpretación que pese incluso más que la mentira y que sí tenga credibilidad. Y eso sí es un nivel comunicativo muy avanzado, yo creo. Por eso no diría que nomás están locas. Yo creo que es una estrategia de mercadotecnia global, más en los tiempos de las guerras híbridas. Y cuando digo guerra híbrida, me refiero a las guerras donde ya no solamente se utilizan los aparatos tradicionales como armas, misiles y drones. Se usan estos, se ocupan estos
estos materiales armamentísticos, pero también se ocupan discursos, inteligencia artificial, los comentaristas de los medios, se ocupan mentiras, se ocupan noticias para distraer o para distorsionar la verdad y son narrativas muy fuertes, como la misma narrativa de que, no te gustó lo que Estados Unidos hizo invadiendo Irán, entonces tú defiendes a un régimen teocrático, islámico y no dictadura. Tú eres pro dictadura. Entonces, esta segmentación se basa en ello, porque si es dictadura, y según Estados Unidos quería salvarlos, y si yo estoy en contra de esa narrativa, eso me hace... Está muy confuso, pero de verdad así se pueden convencer a las masas y es una táctica bien visto. Yo creo que lo empezamos a ver primeramente en la guerra ruso-ucraniana, ¿no? En 2022 empezamos con toda esa propaganda, rusofobia, esa guerra de narrativas entre los medios. Agarraban mismo hecho, utilizaban diferentes fotos y con mismos hechos generaban diferente narrativa y la construían y eso se difundía y la gente se convencía, porque incluso ya tenemos muchas herramientas, ¿no? Como fotos, videos que pueden fácilmente generar emociones a nivel individual y colectivo. Lo peligroso aquí es colectivo. Lo que Netanyahu y Donald Trump han hecho, pues claramente se basa en esa estrategia. Son figuras anti-establishment populistas. No todas las figuras anti-establishment son derecha, hay algunos de izquierda también, no importa la ideología, pero el método que usan es un método no tradicional. Es más, es como hacer política de una manera antipolítica. O sea, con estos discursos, con esa informalidad que pareciera de fuera como de que, están nomás locos, pero así generan emociones, así ganan votos, así generan fanatismo y en estos tipos de movimientos, fanatismo, emociones son muy importantes. Yo creo que más bien se trata de una nueva era y como estos individuos están construyendo estas narrativas a través de posverdad, lo cual es un hecho que ya es innegable. Tal, a mí me gustaría preguntarte por lo que hace rato ya anticipabas del estrecho de Hormuz. ¿Qué consecuencias, no solo en términos económicos, sino también políticos, podría ejercer, digamos, como la presión que ya se está sintiendo pues en estas horas recientes, pero esto podría de alguna manera encauzar algún cambio en la dirección de lo que se está llevando, ¿o cómo lo ves? No creo que eso genere un cambio político ideológico, pero ¿qué es estrecho de Hormuz? Prácticamente 20% de toda la operación, un poquito más de 20% de toda la operación petrolera sucede en estrecho de Hormuz y Irán tiene control de estrecho de Hormuz. No más en estos 4 días, cuando lo cerró, se observó una caída de 70% de las actividades de ese estrecho. Entonces yo creo que principalmente eso podría generar una crisis petrolera y económico en el mundo. Incluso en mi país natal, en Turquía, ya se cambiaron. Había una fluctuación en los precios de petróleo, ya que es un país más cerca a la región y eso va a generar muchísima inestabilidad. El estrecho de Hormuz no creo que genere cambios políticos, pero a lo mejor podría generar cambio societal o un cierto como hartazgo societal en este caso, porque también la región Medio Oriente es muy frágil en términos económicos. Hay muchas crisis económicas, hay mucha inestabilidad política y basado en conflictos armados y eso claramente afecta a la economía. Entonces, primer efecto sería económico y si después de lo económico, por un hartazgo societal, sale alguna consecuencia política, eso, o sea, sí sería un escenario viable y posible, pero la relación aquí entre estrecho de Hormuz y la política creo que es una relación indirecta, digo, desde mi perspectiva. Creo que para nadie hay duda de que el verdadero interés de este bombardeo que sucedió el fin de semana por parte de Israel, pues es y crecer la hegemonía pues, claro. en Oriente Medio. Y por parte de Estados Unidos, pues arrastrado por Israel, pero sí tienen el interés del cambio de régimen, que parece que no es tan fácil. Se están dando cuenta ahora Trump de que no era tan fácil. Sobre todo en un país pues como Irán, ¿no? Que es el imperio persa de miles de años frente a Estados Unidos, que se cree que es realmente el país más poderoso, por lo menos en sentido militarmente hablando.
Pero estamos también frente a algo que se ha comentado desde hace mucho tiempo, frente a la decadencia del imperio norteamericano. En ese sentido, ¿crees más factible que se produzca un deterioro aún más del imperio norteamericano a que realmente se haga un cambio de régimen en Irán? No, yo creo que ningún país en este caso es el dios de los países para generar cambios de regímenes en otros países. Hemos visto intentos, ¿no? Puedes generar movimientos, puedes provocar gente, puedes tener tus bases militares, pero lo veo muy complicado porque es como la idea de la revolución. A final de cuentas, las revoluciones se dan a nivel interno. Irán ha tenido muchos problemas desde hace muchos años, pero no creo que el cambio se dé con la mano invisible de Estados Unidos, bueno, bastante visible en este caso, de Estados Unidos en Medio Oriente. Yo creo que esto va a generar un efecto contrario por el tema de hartazgo incluso de las personas del régimen. Ya perdieron su supremo líder. Ahorita yo creo que inclusive podrían haber agarrado una estrategia de que no tenemos nada que perder. Hay mucho fanatismo y hay una guerra de nacionalismo también en Irán, y esa guerra también se basa en un sentimiento de aislamiento mundial que fue sistémico desde hace más de 2-3 décadas en este caso. Lo veo muy complicado. Yo creo que, a ver, en las relaciones internacionales existe una anarquía internacional. Cuando digo anarquía no lo uso en el sentido de la teoría anarquista filosófica o corriente. Es más, la idea se basa en que no existe un estado superior o un superpoder metafísico que controle las relaciones entre estados y actores de la política global. Es un hecho bien crudo. Porque tú arrancas a estudio de ciencia política y relaciones internacionales sabiendo eso. A ver, no hay un superpoder, no existe un superpoder que lo controle, por lo tanto la naturaleza es caótica e inclusive es maquiavélica, ¿no? No hay una distribución equitativa de poder, nunca ha habido. Entonces, que algunos países, algunas grandes potencias como Estados Unidos, en este caso, se intenta autoposicionarse como la policía del mundo, realmente no le da el poder o impacto de ser la policía, simplemente es su máscara, es su persona. Como les digo, un poco como lo que Jung dice, eso es su mecanismo de defensa. La personalidad estadounidense como Estado-nación es su mecanismo de defensa para sobrevivir en un mundo anárquico y caótico. Al final de cuentas es como máscara psicoanalítica de Jung, pero realmente estamos hablando de un estado cualquiera que quiere sobrevivir, simplemente quiere posicionarse y crear una imagen, pero no creo que tenga ese superpoder que quiere mostrar para cambiar regímenes, sino como Caro dijo, ¿no? ¿Qué pasó con todos esos intentos de cambiar regímenes en América Latina? Inclusive vamos a asumir que la intención sea buena. Ni con intención, nadie tiene ese tipo de poder, por eso es muy difícil y complejo el sistema internacional. Ni siquiera nuestras instituciones que tendrían cierta coerción como Consejo de Seguridad pudieron intervenir o causar cambios por el bien o por el mal. También lo que pasó en Irak, en Libia. Claro, claro. Pues no sé si ¿tengan alguna otra pregunta? Ay, es que yo sí me quedé, ¿puedo rápido? Con una duda Claro. al final. Ya sé que estamos sobre el tiempo, pero con esto que acabas de decir me quedo pensando, ¿no? En esto que habla sobre la anarquía. En un mundo, digamos, como ficticio, se supone que Naciones Unidas fungiría como esa falta de anarquía. Y no poder quizá meta países, pero sí como una especie de control que por lo menos impediría a otros hacer lo que de facto está haciendo Estados Unidos e Israel. Ya creo que con esto queda muy en claro que no hay tal efectividad por parte de Naciones Unidas, algo que ya se sabía desde antes, pero quiero Melania ya lo va a preguntarte. arreglar. Melania al frente. Sí, de eso fue un insulto, Sí, poner ahí a Consejo de Melania Seguridad. en el Consejo de Seguridad. Pero quiero preguntarte, Talia, rápido, si el poder, digamos, que tiene en efecto Estados Unidos no es a partir del capital y del poder militar. O sea, esos dos factores que yo creo que están completamente intrincados. Claro. Si es lo que, a pesar de que justo lo que dices, no es verdad que sea superior a ningún otro, pero que con esta fuerza capital y militar sí puede imponerse frente a los demás. No creo que es suficiente. Justo el otro día yo estaba cotorreando con mis estudiantes de que ¿qué es una gran potencia? ¿Qué te hace poderoso? O sea, dime, ¿qué te hace poderoso hoy? Y de que todos diciendo,
El dinero, ok, poder económico, armas, el poder militar, la influencia. Es como una persona, ¿qué tan popular eres? ¿Cuántas alianzas tienes? ¿Quiénes son tus amigos? Si son fuertes, si no. Es como un ser, ¿no? Como un ser que vive en una sociedad. Y lo que pasa con las grandes potencias es que cada uno tiene un superpoder en 1 o 2 o 3 áreas, pero ninguno posee todos los poderes al mismo tiempo, es decir, tienen sus vulnerabilidades. En este caso, Estados Unidos sí tiene poder económico y militar, pero está perdiendo prestigio, o por ejemplo, está perdiendo alianzas, o tiene problemas societales, o es como decir, Rusia tiene poder militar y, por ejemplo, tiene influencia en la región, pero en comparación de otras grandes potencias, tiene un poder económico muchísimo más bajo a comparación de otros. O como China, comercialmente es número 1, pero tiene muchos problemas societales. Entonces, lo que te hace una gran potencia es ser, yo creo que mejor en algunos elementos, pero ninguno de ellos cumple con los requisitos de ser el más poderoso en todas las áreas. Por eso creo que no lo es suficiente. Y el tema de las Naciones Unidas es complicado, porque yo creo que ya el método y la Carta de San Francisco se quedó muy arcaico. Y además, ¿quiénes habían fundado eso? Las Naciones Unidas es las Naciones Unidas también gracias a Estados Unidos, ¿no? Cuando Europa estaba ya colapsado después de la Segunda Guerra Mundial, viene Estados Unidos, este gran país que no había sido tan afectado, tiene dinero, les ayuda a reconstruir Europa y claramente también manipula todos esos como cartas y cómo va a ser el tema de las Naciones Unidas. ¿Cuándo se caen las Naciones Unidas? Cuando pues Estados Unidos también deja de creer en sus propias instituciones. Yo creo que también hay que comprender muy bien que Estados Unidos en el siglo pasado sí fue como creador de muchas instituciones globales. Y después de la Guerra Fría, pues en el orden unipolar, la verdad es que sí fue la potencia ganadora. Pero en este orden multipolar, donde ya tenemos potencias regionales, tenemos sur global, Estados Unidos no puede seguir con esa hegemonía porque tiene muchas imperfecciones y cada día es algo más visible. Pues Talia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Oye, ¿dónde te podemos leer, escuchar? Siento que hablé muchísimo. Bueno, muchas gracias. Me encanta estar en Chamuco. Es que aquí es casa, pues ya saben. ¿Tú eres amiga del Chamuco? ¿Eres chamuca honoraria ya? Thank you. Así es. Esperamos que todas las veces que se pueda nos visites aquí, nos acompañes, claro que sí. Porque el Chamuco es tu casa. Ya sé, aquí es mi casa, yo me siento muy cómoda aquí. Muchas gracias por el espacio, por dejarme hablar. me pueden encontrar como mi nombre y apellido, Talia Iscan, en todos los lados, en Instagram, en X, y escribo columnas en El Universal, Infobae, El Heraldo y Milenio, bueno. Y tengo mi cortina que se llama Entre Fronteras, es a las 8:30 de la noche cada viernes en Milenio Televisión y cada lunes estoy con Juan Becerra en Fórmula Televisión a las 7. Entonces estoy en diferentes medios, me pueden encontrar con mi nombre y apellido en todos los lados. ¡Qué bárbaro! Pues, y en mis escuelas, ¿no? En polacas. O sea, y aparte de todo eso, das clases. Sí. ¿Y a qué horas descansas? Pues yo creo que ya lo que hago volvió a ser parte de mi persona. No siento que necesito descanso. Y sí, o a lo mejor en polacas relaja unos cafés. Sí, relaja dar clases con los estudiantes. La verdad es que sí, es un ambiente no pesado. No, dar clases es súper divertido. ¿No necesitan un monero de maestro? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Claro. Necesito relajarme. Talia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Pues no se vayan, vamos a una pequeña pausa y regresamos para el final de este viaje. Muchas gracias por permanecer aquí en la estación Averno. Ya estamos llegando al final de este viaje. No se desesperen. Pues vamos a hacer unos últimos comentarios. Yo quisiera terminar con una cosa que lo comenté en el Maciosare de Canal 11 el pasado lunes, pero quisiera retomarlo un poquito aquí. Hay un historiador norteamericano que se llama Robert Paxton, que escribió un libro que se llama Anatomía del Fascismo. Lo escribió en 2003. Es un libro muy, muy bueno, se los recomendamos mucho. Habla, obviamente, pues básicamente se centra en lo que es Alemania e Italia en los años 30, ¿no? En Hitler y en Mussolini.
muy acuciosamente, hace todo una descripción y un análisis de lo que sucedió en esos años, en cómo es que nace el fascismo. Y él lo dice, voy a analizar el fascismo no por lo que se dice, sino por los hechos concretos, por lo que hicieron estos personajes y sus respectivos pues, regímenes fascistas. Y después, en la segunda parte del libro, trata de encontrar en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, si en algún otro país existió algo que fuera similar al fascismo, que pudiera llamarse también un régimen fascista. Hace varios análisis en varios países de Europa, incluso en América, en Latinoamérica, habla de las dictaduras argentinas, habla de Pinochet en Chile, pero al final concluye que no hay después de los años, después de la Segunda Guerra Mundial, no hay en ninguna parte del país algo que pueda llamarse fascismo. Y afortunadamente no se ha repetido esa experiencia. Y al final dice, me voy a atrever a hacer una definición lo más completa de qué es el fascismo, porque dice, es muy fácil de usar el fascismo y acusar a alguien de fascista, y lo comentamos en alguna estación a ver, ¿no? De que, alguien que domina las masas, ya es fascista, ¿no? Alguien que tiene liderazgo. Que tiene liderazgo es fascista, o alguien que tiene ideas pues racistas, ¿no? Alguien con mucho poder, con ideas racistas, es fascista. Pues no, dice Robert Paxton, son varios los elementos que tendrían que estar para que algo sea un régimen fascista. Y finalmente llega a una definición que no es una definición básica, sino es una definición un poco más elaborada, que dice, se puede definir el fascismo como una forma de conducta política caracterizada por una preocupación obsesiva por la decadencia de la comunidad, su humillación o victimización y por cultos compensatorios de unidad, energía y pureza, en la que un partido con una base de masas de militantes nacionalistas comprometidos, trabajando en una colaboración incómoda, pero eficaz con élites tradicionales, abandona las libertades democráticas y persigue con violencia redentora y sin limitaciones éticas o legales objetivos de limpieza interna y de expansión exterior. Todos esos elementos tendría que tener un régimen para que sea realmente el fascismo. Cuando yo leí esta definición, sí encontré que lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos sí es tal cual el fascismo. Yo sí creo que Donald Trump es fascista. Y el propio Robert Paxton, este libro lo escribió en 2003, pero el propio Robert Paxton comentó hace unos años que cuando vio lo que sucedió con la toma del Capitolio, que él vio fascismo en ese evento. No sé qué piense en estos momentos Robert Paxton, ya tiene ahorita 94 años, creo, algo así, pero yo creo que si él toma su propia definición de fascismo y la aplica a su propio presidente, se va a dar cuenta que finalmente sí hay ya algo que pueda llamarse fascismo después de lo que sucedió en Europa en los años 30. Y finalmente, ya al final de su libro, en la última página, viene una cita de Bertolt Brecht que me llamó mucho la atención. Dice, entonces, ¿de qué sirve decir la verdad sobre el fascismo que se condena si no se dice nada contra el capitalismo que lo origina? Una verdad de este género no reporta ninguna utilidad práctica. Estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo, rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo. Estos personajes que dicen que ahora resulta que los nazis eran socialistas, porque el partido era Partido Nacional Socialista, y que quieren... hoy en la mañana vi un tuit de Sergio Sirviento diciendo que, citando a alguien, no me acuerdo a quién, que decía, a Friedrich Hayek, tienes razón, diciendo, no hay ninguna diferencia entre el socialismo y el fascismo. Bueno, pues creo que entre Bertolt Brecht y Sergio Sirviento sí hay unas cuantas diferencias, pero estamos entonces ante un régimen fascista, que decía yo el lunes pasado en Macio Sare, y sí llegó, a diferencia de Hitler y a diferencia de Mussolini, sí llegó democráticamente al poder. Yo espero que ese mismo método democrático que permitió a un personaje como Donald Trump llegar
a dirigir a la potencia más grande del planeta, sea la vía para que se vaya definitivamente y este fascismo no plante sus raíces en el planeta. Pues es que a mí me sigue sorprendiendo esta grotesca literalidad, que bueno, también la excesiva literalidad es una forma de estupidez, y lo que dice Sirviento, Hayek o un tipo escribió porro, un libro, ¿no? Un porro chileno, Kaiser. Axel Kaiser, como Eso. que todos los Kaiser en la escena Pues pública imagínate que te apellides Kaiser. son porros y perros, ¿no? Así como Porros Max y perros. Kaiser. Bueno, es que eso, así decíamos de Max Kaiser, ¿no? De un porro con nombre de perro y con 2 nombres de perro. con 2 nombres de perro. Una de las raíces del fascismo, de hecho, quizá la esencia del fascismo, ideológicamente en su surgimiento, es el anticomunismo. Es sí. la idea de que el temor al comunismo. El temor al comunismo, al menos eso hizo que las viejas élites liberales y los fascistas tuvieran coincidencia, porque veían al enemigo en común, que era el comunismo. Y una raíz que se niega del fascismo es esta serie de movimientos reaccionarios franceses, como el de Charles Maurras en el de Acción Francesa, que tenían esta idea de que la Revolución Francesa tuvo un punto de culminación en el comunismo, y entonces eran monarquistas, católicos, jerárquicos, y después el comunismo vino a ser su enemigo mortal, ¿no? Por ese miedo al comunismo es que el rey Vittorio Emanuele nombra primer ministro a Mussolini. Así es. Y por ese mismo miedo al comunismo es que von Papen le propone a Hitler ser canciller. Ser canciller, por supuesto. O sea, es demencial. Además, el argumento que usan estos sujetos, además de mentiroso, es una falta de respeto, porque una de las víctimas fundamentales de los nazis fueron los izquierdistas. Fueron asesinados, estaban en campos de concentración. Es una atrocidad. Y bueno, el hecho es que su argumento es de risa loca, ¿no? Es que como el nombre lo tiene, nacionalsocialistas, pues son iguales que los socialistas porque el nombre lo dice. Eso es algo tan estúpido como, no sé, pensar que un estereotipo es un hombre con cara de estéreo, ¿no? Una cosa así de ridícula. Es que el nombre lo dice. Es que no como tacos de alambre porque tienen fierro adentro, ¿no? Es un grado de idiotez mayúsculo, porque hay que plantearlo de ese modo. Una de las la esencia quizá del fascismo es el anticomunismo, porque el comunismo aglutinaba 2 de sus grandes miedos, ¿no? Que era el internacionalismo y una idea de sociedad sin clases, que se oponía a su visión jerárquica de la sociedad. Y bueno, yo nada más concluyo con esta alerta, con la idea de que también Netanyahu, Mileikovsky, que es su verdadero nombre, también se convierte en uno de los rostros del nazismo del siglo XXI. Yo creo que Paxton, en su reflexión sobre si hubiera fascismo en Estados Unidos a partir de lo del Capitolio, que yo estoy de acuerdo, creo que también ya debemos analizar con esa categoría a alguien como Netanyahu. Sí. Se trata de alguien que con argumentos supremacistas, racistas, no ha tenido empacho en cometer un genocidio y en que su principal víctima haya sido población indefensa, abiertamente, y con el argumento de que los niños de hoy van a ser los terroristas del mañana. Perdón, eso ya es igual a las persecuciones nazis, y es muy lamentable que un Estado como el de Israel haya perpetrado eso cuando parte de su población viene de esa persecución. No todos, desde luego, porque ya ha pasado mucho tiempo y ya las generaciones cambian, pero sí hay que decirlo muy en claro. Los sionistas como Netanyahu, los sionistas religiosos,
tienen un grado de supremacismo, miseria humana tal que para ellos su principal preocupación, su identidad ideológica tiene que ver con nosotros no somos esos débiles que exterminaron en el siglo XX. O sea, son irrespetuosos con su propia historia, con su propio pasado, con su propia gente. O sea, son de verdad un peligro para la humanidad y hay que señalarlos como tales. Yo me quedé pensando en lo que conversábamos hace rato con Talia y ahora que los escucho, ahora sí que más que conclusión, me quedo como con preguntas, ¿no? Porque hace ratito que tú le preguntabas sobre si podía haber un cambio de rumbo. Y creo que en algún punto hace unos meses que estaban tan álgidas estas protestas dentro de Estados Unidos, yo creo que había como cierta esperanza, ¿no? De decir, bueno, el freno hacia el gobierno estadounidense vendrá dentro y tal vez una especie de implosión. Pero hace una semana que dio un discurso Donald Trump entre republicanos y demócratas, a lo más que llegaron los demócratas fue a no aplaudir, a no levantarse cuando Donald Trump lo pidió. Y hoy hay declaraciones también por parte de congresistas que abiertamente reconocen que no hubo nunca el peligro inminente, ¿no? Que Donald Trump ha intentado esgrimir para este ataque. Lo que decías también hace rato sobre las encuestas, que cada vez y documentadamente, pues no hay apoyo ya, o hay menos, ¿no? Incluso hay más empatía por la causa palestina que frente al sionismo. Pero me parece que dentro de Estados Unidos no está ocurriendo como grandes movimientos. No sé si falte cuestión de tiempo, no sé si todavía deba existir como más gravedad, si no es suficiente las llamadas juntas de paz, ¿no? Que intentan hacer estos desarrollos inmobiliarios en la Franja de Gaza frente a todo el dolor, la muerte, esta herramienta también genocida del hambre. El que esté nombrado su presidente tantas veces en los archivos Epstein, que preside Melania Trump el Consejo de Seguridad de la ONU, no sé qué se necesite, pues. Yo creo que están pasmados. No Yo creo que están en una situación así de pasmo, pero y que en algún momento van a salir de ese pasmo. ¿Cuándo? Y algo va a pasar. Pero también creo que mientras más mal le sigan saliendo las cosas a Trump, se pone más peligroso. Y yo recuerdo que el año pasado comentamos, bueno, yo lo dije aquí en Estación Averno y varios, José Luis Granados Ceja lo comentó también, que Estados Unidos se estaba replegando hacia América y ya iba a dejar, porque sabía de su debilidad, pues, y que entonces se iba a replegar a esta parte. Pero ya con lo que pasó este fin de semana, pues eso ya no tiene mucho sentido. Claro, fue arrastrado por Israel y lo que sea, pero finalmente sigue con esta intención hegemónica, pues, pero mal. Sí, o sea, quizá replegarse, pero para una sobrevivencia a costa de Latinoamérica, ¿no? Lo que también decías de la relación que tiene lo de Venezuela con esto de Irán, asegurar el petróleo en Venezuela ya estaba tal vez planeado desde ahí, ¿no? O sea, quizá un repliegue para, pues, con base en la extracción que siempre ha tenido. Sí puede venir algo muy feo en Cuba. Sí, pues es algo que hay que... Bueno, diría estar pendientes, no creo que sirva tampoco de mucho, pero pues también rendirnos tampoco. Pero lo que yo más bien ahorita me dejé como estar pensando también con lo que les escuchaba, es que yo creo que no hay una alternativa más que el declive, el declive del imperio, pues. Porque en esta misma lógica fascista que está basada en el capitalismo, como también nos narras ahora, y tanto el nazismo que encarna Netanyahu como los intereses capitalistas, imperialistas, supremacistas de Estados Unidos, que al final es consecuencia, pues, este proyecto sionista de esto mismo imperialista, es que la cuestión creo que para su sobrevivencia está nuestra destrucción. O sea, el plan que ellos tienen no nos contempla a nosotros, no contempla a Latinoamérica ni contempla a Irán. Entonces yo creo que sí es un punto en el que pues iban contra todo, contra todos, contra el propio mundo, ¿no? Como un ecosistema, la cuestión ambiental cada vez va más en declive. Ya no es solo ir, por ejemplo, por las tierras raras, por la riqueza de los países para expoliarlos. Ya no solo es eso. Ya hay todo un rollo ahí
sí, supremacista, enfermo, ¿no? Sí. De avance hegemónico territorial, o sea, fascista, pues. Sí, creo que el éxito o el triunfo de ellos es el exterminio de nosotros. O sea, y no lo digo como en un sentido, bueno, sé que suena muy fuerte, o sea, alarmista de ya es algo que va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país. Yo creo que seguramente si esto no se detiene eventualmente, por supuesto, que no sé si una incursión militar necesariamente, pero precisamente hablando sobre los recursos, las tierras raras, los materiales críticos, pues hay ahí también una ocupación, ¿no? Mediante estas manos que están relacionadas. Y creo que en ese sentido, pues sí, la lucha de Irán es la lucha también de nosotros, ¿no? Por eso me llamó la atención lo que escuché a este asesor militar de Estados Unidos. Eso que dice, el nuevo orden no se va a escribir en Washington, se va a escribir en Asia y lo van a escribir los pueblos. Que eso lo dijera, porque eso lo puede decir, no sé, pues hasta, iba a decir Chomsky, pero ya Chomsky. No sé, James Petras o alguien Pero que lo diga un asesor militar de Estados Unidos. un coronel retirado, sí me llamó la atención. Pues sí. Pero tenemos una buena noticia. ¿Cuál? Que ya llegamos a 136,000. Sí. Bueno, sí, eso sí. Y ya hice mis cálculos. Y el 22 de abril, que es miércoles, aquí en Estación Averno lo vamos a ver, vamos a llegar a 150,000. ¿Crees? No lo creo. ¿Estás seguro? Te estoy diciendo que eso va a suceder. Ok. ¿Y cómo lo vamos a festejar? Porque eso es lo importante. Tenemos 2 meses para preparar. Bueno, El no gran un mes, festejo. Mes y 2 semanas. Mes y No, cachito, porque el porque ya 22 de estamos en abril, marzo. mes y cachito. Bueno, pues yo espero esa celebración. Apunta en esa fecha, 22 de abril, aquí vamos a estar en Estación Averno, festejando 150,000 suscriptores. Con chelas sin alcohol para... Con Vale. frías sin alcohol. O con alcohol. ¿O sí? No, yo nomás los acompañaré con agüita de horchata. Unas agüitas de tamarindo puede ser. Ándale. De nuevo, feliz cumpleaños. Igualmente, feliz cumpleaños. Doctor. Feliz cumpleaños, colegas. Muchas gracias, como siempre. Y muchas gracias a ustedes que nos aguantaron esta hora y media. Y muchas gracias a Román, que siempre está aquí al pie del cañón y que si no fuera por él, no existiría Chamuco Media. Muchas gracias, Román. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.